que es Rusia. El mundo está cambiando, pero las noticias parecen quedarse en el pasado. Es hora de una renovación. Mi nombre es Sebastián Benfield y junto a Kim Mujica y Moira Castillo les damos la bienvenida a Informe Global, un noticiero hecho por y para los jóvenes. Hoy hemos llegado hasta el Congreso Nacional para conversar sobre algunos de los temas más relevantes de la política internacional del último tiempo, pero no lo haremos con cualquiera, lo haremos con una persona que no ve las noticias a través de la prensa, sino que participa activamente de ellas. Hablaremos de la gira presidencial del presidente Gabriel Boric por Europa, también de lo que pasó en Ucrania y en Argentina. Pero antes, para comprender bien todo lo que está pasando y lo que fue la gira presidencial de Gabriel Boric, vamos a ver una nota elaborada por la periodista Kim Mujica. Alemania, Suecia, Suiza y Francia. El presidente Gabriel Boric llegó a Europa en su segunda gira presidencial, un viaje que tuvo por objetivo potenciar lazos comerciales y políticos, el desarrollo de energías renovables y mucho más. Pero eso no es todo. En medio de los acuerdos bilaterales internacionales surge una problemática entre Chile y Argentina. Con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades, y que es un principio básico del respeto entre países, y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad, o lo vamos a hacer nosotros. En ese momento le hace el planteo el presidente de Chile sobre la diferencia que habría con respecto a los paneles. El presidente se comprometió a hablar con la canciller Mondino y solucionar el problema. Después efectivamente interviene el Ministerio de Defensa y todo queda solucionado. Resolución que se da entre la visita presidencial de Gabriel Boric en Europa. Esta gira comenzó en Berlín, donde el mandatario se reunió con el canciller Olaf Scholz. En la visita se firmó una declaración que apunta al crecimiento del litio chileno, la preservación de la Antártica y la reducción de la contaminación en la industria del acero verde en Chile. Inversión entre estos dos países valorada en más de los $1.000 millones. Asimismo, este encuentro dio paso también a materias de derechos humanos. Le he transmitido al presidente Boric mi profundo respeto y mi apoyo a la decisión de Chile de expropiar parte del recinto de lo que hoy se llama Villa Baviera. Esto permitiría establecer en este recinto un sitio de memoria y un centro de documentación. Me alegraría mucho si este proceso ahora cobrara impulso. A la vez, apoyamos un importante proyecto del Archivo Nacional de Chile. En el marco del Plan Nacional de Búsqueda está previsto trabajar para esclarecer los crímenes de la dictadura de Pinochet y acabar con la larga fase de impunidad de los mismos. Segunda parada, Suecia. En el país, el mandatario y el primer ministro Kristersson llegaron a un acuerdo bilateral, el cual busca mejorar la cooperación en asuntos comerciales, de minería, sostenibilidad e irregularidades internacionales. En medio de las crisis humanitarias por los conflictos bélicos, el presidente recibió una invitación del mandatario Volodymyr Zelensky para asistir a la Cumbre para la Paz en Ucrania realizada en Suiza, reunión de alto nivel con más de 100 países y organizaciones internacionales que buscan una posible negociación con Rusia. Estamos respondiendo a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, no solo con una defensa a gran escala de la vida humana, sino también con una diplomacia a gran escala. Esta cumbre representa una luz de esperanza y sirve como catalizador para fomentar diálogos de paz duraderos. Marcando su última parada en Francia, el presidente encabezó el plenario de alto nivel del OS4 por una mejor educación en la sede de la UNESCO, terminando así su gira europea, recalcando el derecho a la educación como un bien público global. Y ya estamos con nuestro entrevistado de hoy. Él es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y también un participante de la gira presidencial de Gabriel Boric por Europa. Hablo del diputado Vlado Milosevic. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Sebastián, muchas gracias por la invitación. Primero, para partir por lo general, por lo más amplio, ¿en qué consistió la gira del presidente Gabriel Boric y cuáles eran los principales objetivos de ese encuentro? Bueno, yo creo que esta gira tenía como foco principalmente promover que Chile hoy día, a propósito de la transición ecológica, del cambio climático, de la emergencia climática, Chile puede ofrecer una oportunidad al mundo. Una oportunidad respecto de energías limpias, de energías verdes,
de ser también un laboratorio. Chile puede ser un laboratorio en el mundo para mostrar el camino respecto de la transición ecológica. Y la verdad es que muchos países, en Europa en particular, están mirando a Chile de esa manera. Entonces fue muy interesante la conversación donde el foco estuvo puesto en economía verde, en nuevas tecnologías, en energías limpias, en litio también se discutió sobre litio, sobre hidrógeno verde. Creo que Chile puede ofrecer en este marco global ciertas soluciones para el mundo y los países nos están viendo de esa manera. Claro. Ahora, estamos hablando también de potenciar un lado más verde, ¿no es cierto?, medioambiental que el mundo necesita, ¿no es cierto?, temas de litio, de hidrógeno. Sin embargo, igual tiene un impacto importante en las zonas naturales del norte de nuestro país. ¿Cómo se puede combinar eso? ¿Cómo se puede proteger el medio ambiente, pero también generar estos minerales que son importantes para la transición ecológica del mundo? Total. Bueno, hay que liderar esta agenda y por supuesto hacerlo con un equilibrio, ¿no? Nunca hay que perder el equilibrio ecológico en Chile. Y lo bueno es que nosotros tenemos, por distintas razones, tenemos una serie de condiciones climáticas, ambientales. Por ejemplo, tenemos el país con mejor coeficiente de radiación solar del planeta. Nuestros cielos no son cualquier cielo. De hecho, por ejemplo, Alemania, donde estuvimos, tiene cielos más parecidos a Puerto Montt. Pero nosotros en el norte de Chile tenemos el coeficiente de radiación solar mejor del mundo. Y por lo tanto hay que aprovecharlo eso. Hay que aprovechar ese recurso natural, en este caso el sol, para cambiar nuestra matriz energética, que lo hemos hecho velozmente en comparación con otros países, pero todavía muy lento respecto de lo que significa la emergencia climática. O sea, si bien Chile es un país que ha sido un buen alumno respecto de transitar de los fósiles a la energía renovable, ser un buen alumno en este contexto mundial tampoco es una gran noticia, porque el mundo está muy atrasado respecto del desastre ambiental en el que estamos. Claro. Ahora, vimos también al presidente participar muy activamente en la cumbre por la paz en Ucrania, sí. Y no solamente como un líder más, ¿no es cierto?, sino que derechamente como uno de los 4 representantes de los 90 países para leer una de las declaraciones finales del 50. Sí, sí. ¿Qué rol juega un país como Chile, que está en Sudamérica, ¿no es cierto?, al sur, en la paz en Ucrania? Es una buena pregunta, porque Chile es un país que está en el sur del mundo, un país pequeño relativamente, sin embargo que asume un liderazgo internacional. Yo creo que en parte porque Chile ha tenido una posición muy coherente respecto al tema de la invasión rusa a Ucrania. Fuimos el primer país de América Latina en condenar esa invasión y hemos tenido una política de defensa de derechos humanos, de multilateralismo, de derecho internacional, de defender el derecho internacional como un principio tan básico de que un Estado no pueda invadir a otro porque está violando su soberanía, ¿no es cierto? Y entonces, claro, creo que Chile por eso también asume un liderazgo, porque ha tenido una voz nítida, coherente, clara, que es la política de Estado de Chile, que independiente del gobierno de turno, esa es la política de Estado. Claro. ¿Y qué se puede esperar para el próximo tiempo en Ucrania? ¿Hay alguna luz de que esto puede parar? Bueno, la situación es difícil. De hecho, esa propia cumbre, hubo países que titubearon respecto de apoyar la declaración final. La situación es incierta. Se está intentando buscar una salida política, pacífica, no solamente que alguien gane militarmente, que una de las dos partes gane militarmente. Y bueno, lamentablemente vemos un Vladimir Putin que se vive como casi la última batalla, porque él en el fondo para efectos internos no puede perder la guerra. Entonces tenemos un presidente Putin que ya hace mucho rato viene violando la democracia dentro de Rusia y que ha transformado más bien esto en un régimen bastante autoritario de persecución a la oposición, y en esa lógica ha estado buscando un enemigo externo. Entonces vemos un presidente Putin muy inflexible respecto de buscar soluciones. Claro. Ahora fue justamente... Aunque debilitado, un presidente Putin muy debilitado, pero inflexible. Claro. Y ahora fue justamente en este contexto, ¿no es cierto?, de la búsqueda de paz que estalló la tensión diplomática entre Chile y Argentina, ¿no es cierto?, a propósito de la instalación de paneles solares en el hito 1 de Magallanes. ¿Esa instalación, a su juicio, fue un error
o una provocación directamente del gobierno argentino? Yo creo que fue un error, no quiero calificarlo de provocación, creo que lo que sí me llamó la atención fue la reacción tan lenta de parte de la autoridad argentina. O sea, una vez reconocido el error, es decir, que está en suelo del país vecino, esa instalación debió haber sido retirada inmediatamente. Creo que en eso la autoridad argentina cometieron un error, el embajador argentino en Chile cometió un error en decir, mire, esto lo sacaremos en el verano. Eso me parece que es una falta de respeto bastante clara, pero no le doy a la instalación en sí misma una connotación que creo que no tiene. Fue simplemente un error, no creo que haya sido una provocación. ¿Pero por qué el gobierno argentino tuvo entonces esa reacción? No lo sé, creo que la reacción fue muy mala, efectivamente. Creo que luego que el presidente Boric da el ultimátum y dice, bueno, o lo retiran ellos o lo retiramos nosotros, ahí vino la reacción como debimos haber tenido desde un primer momento por parte de Argentina. No, espero sinceramente que no sea una provocación y que no tengamos otro incidente en el futuro. Yo he sido crítico del presidente Milei, por supuesto, pero de verdad creo que las relaciones con Argentina son tan fundamentales y tan importantes que tienen que superar la personalidad o no de un presidente de turno en Argentina. Claro. Ahora, por último, también vemos que hay un cierto repudio internacional en torno a otro conflicto importante que ocurre actualmente en Gaza. Sí. Chile en particular ha tomado una posición bastante fuerte con el presidente Boric Sí. en torno al conflicto. Y a su juicio, a modo general, ¿cómo observa este fenómeno? Yo creo que el presidente Boric en esto ha sido coherente con sus propios principios, pero también con los principios de la política exterior chilena, que es una política de Estado, que es defensa de los derechos humanos, defensa de la democracia, respeto a las instancias multilaterales y defensa del derecho internacional. Creo que en este caso Chile fue muy nítido en condenar el ataque terrorista de Hamás, que sin ninguna duda es un ataque terrorista, es un ataque de un grupo terrorista por lo demás, que lo que hace es atacar civiles inocentes, tomarlos de rehén y a otros asesinarlos. Eso me parece que es brutal y Chile fue nítido muy tempranamente en condenar esas acciones. Pero luego, este derecho a defensa del Estado de Israel se ha transformado más bien en una especie de venganza contra población civil, inocente, que no son terroristas. O sea, la cifra hasta donde se iba en cerca de 35.000 muertos en Gaza. Es una matanza vengativa que no tiene ningún amparo en el derecho internacional, ni mucho menos en el derecho humanitario, que no tiene que ver con el otro ataque de Hamás. ¿En qué sentido? Que Chile ha dicho muy nítidamente, no nos hagan elegir entre dos atrocidades. Nosotros estamos en contra de ambas, porque nosotros defendemos los derechos humanos y defendemos el derecho internacional. Nosotros no apoyamos a Hamás y tampoco apoyamos las acciones que ha liderado Netanyahu, que creo que ha sido a esta altura un líder nocivo, que no sé hasta qué punto representa el espíritu además del pueblo israelí, porque creo que tiene una gran oposición interna también Netanyahu. Entonces, Chile ha sido nítido en la condena de ambas cosas. Nosotros no vamos a elegir entre una atrocidad u otra. La posición de Chile no va a estar en la vereda de ninguna de esas dos atrocidades. Perfecto. Súper claro, muchas gracias por la entrevista. Y ustedes recuerden que nos pueden dejar todas sus preguntas en los comentarios para que pronto la periodista Kim Mujica las vaya respondiendo en la sección de preguntas y respuestas. Y a propósito del tema de Gaza, quédense porque ahora la periodista Moira Castillo nos tiene un completo informe al respecto. Así es, Sebastián, ahora vamos a pasar a revisar las claves para entender lo que está sucediendo en Gaza. A modo de contextualización geográfica, Palestina está dividida en dos territorios. Por un lado está Gaza, que está bajo el mando de Hamás, tras ganar las elecciones en 2006, y por otra parte está Cisjordania, que es gobernado por las Autoridades Nacionales Palestinas o Fatah. Ahora, Israel gana terreno desde la planificación del apartheid de 1947 y se adjudica a Jerusalén, que colinda con un punto de Cisjordania y que por lo tanto sus fronteras están controladas por los colonos israelíes. Lo que sucede en el fondo con esta capital es que está cargada de simbolismos religiosos propios de estados árabe y judío.
Número 2. Contextualización del 7 de octubre. Teniendo en cuenta estas fronteras que están tuteladas por Israel, se suma la vigilancia de Egipto. Juntos imponen un bloqueo en la Franja de Gaza y controlan el espacio aéreo, la costa y el ingreso vehicular, además de medidas más extremas como los cortes frecuentes de energía, el impedimento del acceso de recursos y suministros básicos para hospitales e incluso alimentos para la misma población. Por estas medidas, Hamás creó una red de túneles donde hay una especie de mercado negro, pero que las fuerzas de defensa de Israel atacan continuamente. Ahora, ya teniendo estos antecedentes sobre la mesa, Hamás atacó las principales ciudades de Israel el 7 de octubre del año pasado, dejando 1.200 fallecidos aproximadamente y secuestrando 240 civiles, un golpe bien fuerte para el país desde 1967, donde Israel ganó la Guerra de los 6 días, adjudicándose territorio de la misma región en Medio Oriente. Y aquí ya entra el papel de los estados mediadores en lo que ha sido el intercambio de rehenes y el alto al fuego desde el año pasado. Estados Unidos, Egipto y Qatar fueron intermediarios en las treguas de cese al fuego, negociando costos, facilitando cruces como el de Rafah por Egipto, por ejemplo, y levantando el bloqueo de la ayuda humanitaria de la comunidad internacional. Número 3. ¿Quiénes son los aliados de estos estados? Por una parte, Hamás es financiado y entrenado por Irán con el objetivo conjunto de que Israel deje de existir y se reemplace por la ley islámica. Así ha sido declarado históricamente. Ahora, el lobby estadounidense que hay con Israel es el mayor beneficiario, principalmente porque dan subsidios para la compra de armas para la CFDI. Por el contrario, Palestina no tiene apoyo de este tipo, estando Siria, Irán y Hezbollah, un grupo paramilitar de Líbano como soporte mínimo. Ahora, lo que sí ha pasado con el auge de la causa palestina tras el ataque de 2023 es que se han sumado países al reconocimiento de Palestina como Estado, más de 140, aproximadamente el 70% de las naciones que integran el Organismo de Naciones Unidas. Pasamos al rol de los organismos internacionales y el rol de Netanyahu en este juego. Sudáfrica pidió a la Corte Internacional de Justicia que ordene medidas provisionales para obligar a Israel a cesar su operación contra Hamás en la Franja de Gaza, además de permitir la llegada de suministros a Palestina, debiendo también rendir cuentas de sus acciones militares. En la misma línea, este semestre la Corte Internacional de Justicia ordenó la detención del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra en medio de las sospechas por un supuesto atentado contra el presidente de Irán. Aquí es importante destacar que el rol de los países de la comunidad internacional es arrestar a las personas buscadas solo si están en su territorio, pero de lo contrario no hay ninguna acción punitiva que encarcele a Netanyahu. Igualmente, Benjamín Netanyahu está librando consecuencias internas, como disolver el gabinete de guerra que se creó tras el 7 de octubre, tras la renuncia de 2 generales retirados de la CFDI, Katz y Eisenkot, por considerar directamente una estrategia fracasada. Cerramos entonces con algunas cifras de lo que está pasando en Gaza. Actualmente 9.000 palestinos viven por kilómetro cuadrado y el 70% de los jóvenes componen la tasa de paro, lo que afecta directamente su nivel educacional, su producción y sus formas de trabajo. A esto también se suma que el 80% de la población sobrevive únicamente de ayuda humanitaria y también se estima que en 3 meses más la población de Gaza estaría sufriendo la hambruna total, según Naciones Unidas, y su principal organismo de refugiados. Ahora, para revisar lo que está sucediendo en el ciberespacio de Informe Global, le damos la bienvenida a Kimberly, que nos acompaña desde el estudio. Kimberly, ¿cómo estás? Moira, ¿qué tal? Así es, me encuentro en la sala de producción de Informe Global, donde nos han llegado preguntas y controversias en nuestras redes sociales acerca de los últimos hechos políticos internacionales. Y una de las preguntas que se ha repetido constantemente es si es que es real que se intentó hacer un golpe de Estado en Bolivia. Intento de golpe de Estado, así también lo calificó el presidente de este país, Luis Arce. Pero ¿qué fue lo que sucedió? El pasado 26 de junio a las 14:30 de la tarde, los soldados y vehículos militares blindados llegaron a los edificios gubernamentales de La Paz, todos ellos liderados por el ex jefe del ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, quien había sido destituido de su cargo el día justamente anterior. Zúñiga también se dirigió a la prensa del país, donde exclamó sus intenciones por restaurar la democracia en el país, los problemas económicos e incluso la liberación de presos políticos, hablando específicamente de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Momentos después, Zúñiga entró a la Casa Grande, donde fue confrontado por el presidente de este país,
y fue posteriormente detenido. ¿Qué sucedió luego de esto? El nuevo jefe del ejército, José Sánchez, ordenó a todos los soldados a volver a sus respectivas actividades. Ante los hechos, Zúñiga dijo que el fallido golpe de Estado fue una orden del presidente para tratar de aumentar su popularidad. Desde el gobierno niegan todas estas afirmaciones. Tras lo sucedido, el Tribunal de Bolivia dictó prisión preventiva para Juan José Zúñiga durante 6 meses, a quien se le acusa de terrorismo y levantamiento armado. En total, hasta este minuto hay 21 arrestos entre funcionarios de las Fuerzas Aéreas y sargentos militares de Bolivia. Por otra parte, también otra de las preguntas que se han repetido constantemente es si es que Donald Trump fue absuelto por la justicia. La verdad es que no, y recordemos por qué, porque Donald Trump fue declarado culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, documentos mercantiles, pagos a servicios ilegales de oculta información en las presidenciales del 2016 y también dentro de este periodo con un plan de pago por silencio de más de $130,000 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Así es como Donald Trump se convirtió en ser el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser condenado por la justicia penal. Pero ¿qué fue lo que sucedió ahora recientemente con este caso? Bueno, el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos concedió a Donald Trump una inmunidad parcial. ¿Pero qué significa esto exactamente? Trump tiene derecho a una inmunidad absoluta contra el procesamiento penal por acciones de carácter oficial que realizó durante su mandato, por lo que en este minuto se están investigando aquellas acciones que no cumplan con lo oficial. También la condena iba a ser anunciada para este 11 de julio, sin embargo, ante el nuevo fallo de la Corte Suprema, esta fecha de la condena para su sentencia ha sido aplazada para el 18 de septiembre. Sentencia que, recordemos, podría llegar a los 4 años de cárcel. Por último, este fallo no cambia ni transgrede en su candidatura presidencial, así que seguiremos ahondando en este tema. También, y no tenemos que dejarnos llevar solamente por política internacional, porque también la ciencia, tecnología y evolución es parte importante del informe global y nos ha llegado cierta pregunta bastante controversial, si es que es cierto que hay 2 astronautas que no pueden volver a la Tierra. Vamos a andar en esto. Esta es la primera misión con tripulación de Starliner de Boeing, que partió de la Tierra el pasado 5 de junio, una misión que solamente iba a durar 8 días, pero aún no regresan a la Tierra. ¿Qué fue lo que sucedió? Tras 3 semanas, Barry Wilmore y Sunita Williams, que son los astronautas que fueron entrenados por la NASA, se han visto obligados a permanecer en el espacio exterior, donde exactamente ellos se encuentran a bordo de la Estación Espacial Internacional, donde orbitan la Tierra a unos 400 kilómetros. ¿Por qué no pueden regresar ellos a la Tierra? Porque la nave de Starliner ha tenido problemas técnicos con fugas de helio y cortes de propulsores. Steve Stitch, quien es el director del programa de tripulación comercial de la NASA, dijo recientemente a la agenda espacial que se considera ampliar esta misión de 45 a 90 días, pero que aún no se tiene fecha para traer a los astronautas al planeta Tierra. Estas son las informaciones y son las preguntas controversiales que más se han repetido en nuestras redes sociales, así que vamos a estar atentos en nuestras siguientes ediciones para que nosotros podamos responder todas sus preguntas y ustedes se mantengan informados. Nos vamos a ver en una siguiente edición de Informe Global.